Listo. Ajá, ¿en qué estaba? Ajá, tenemos un conjunto A que es simétrico con respecto al eje X y además sabemos que la función f cumple esto. Así que la integral sobre A de f podría separarla de la manera que más te convenga. Podría ser la integral de f sobre los xy en A con y mayor o igual que 0, más la integral de f de los xy en A con y menor o igual que 0 o menor estricto. Y entonces, el hacer esta separación, por el capítulo pasado ya sabemos que por ahí podemos separar el conjunto y la integral sobre cada uno de esos conjuntos va a ser, sumándolas va a ser la integral total. Esto por el capítulo 1. Así que teniendo esto y estas hipótesis del problema, pues sabemos que aquí se va a ver como la integral de los f de xy con y mayor o igual que 0, menos o más la integral de menos f de x, menos y con y menor o igual que 0. Y lo que resulta es que estos dos conjuntos por aquí van a ser... puedes hacer un cambio para que pues esto se cancela, ¿no? Son los f de xy menos la integral de los f de xy, haciendo un cambio de variable para la y, donde la y es mayor o igual que 0. Y ya con eso, como que quedaría ese problema. No sé si es el camino que seguías o... No, o sea, según yo mi demostración sí estaba bien, pero, Ujú, o sea, sí, supongo que esto es más general. O sea, es que yo lo que ocupé fue que fijé la X y dije, eh, o sea, con X fija, entonces f de X, bueno, f de menos Y es igual a menos f de Y. ujú. Entonces es impar si consideras la X fija. Y, y por esta pregunta súper específica que me acordé de cálculo 2 que decía que si una función impar la integrabas de menos a, Ujú. entonces la integral era cero, y ya, como que cité esa pregunta y ya. Pero, o sea, de mi parte se me hizo como muy tramposo haber dicho, sí, de esto que me acuerdo de cálculo 2 porque, pues, o sea, si, por ejemplo, alguien hubiera visto esa pregunta y tal vez, o sea, bueno, al menos si yo no me hubiera acordado de esa pregunta, no pude haber hecho la... Pero sí, siento que eso de separar el conjunto A es un buen hint, de cierta forma. Sí, yo creo que va a haber muchos problemas en la tarea que lo que necesitan es hacer esto, es separar el dominio en el que están integrando de la manera que más les convenga. Am, y pues es completamente válido. Creo que es como que el truco más de los más útiles aquí. Y también por ahí veo que preguntan del 16. Sí, el 16 está un poquito feo, la verdad, porque ver estos conjuntos sí, yo no los veo tan claramente. Y no sé, yo creo que quizá la mejor estrategia sería en una graficadora 3D irlos graficando para irse dando una idea de quién es la región A. Aquí más que nada, según yo, la idea de estos problemas, como el 16, es que ustedes se vayan acostumbrado a detectar las regiones que se les dan con algunas desigualdades. Y pues una vez hecho eso, pues según yo, lo de sacar los límites de integración sería algo parecido a lo que hicimos en la ayudantía pasada.
Y pues es ocupar el teorema de cambio de variable, ¿no? Al integrar sobre g de a, lo que va a querer es que se regresen a integrar sobre a. Y para integrar sobre a, pues, como en la ayudantía pasada, ya es sacar los límites de integración, haciendo el truquito algebraico o por medio del dibujo. Pero sí, les recomiendo más que para esos problemas, busquen una graficadora. Mm, Porque sí, está horrible verlo en primer momento, y más cuando no somos personas muy geométricas. Am, y esa sería como mi recomendación para el 16. Juan, ¿cómo qué graficadora recomiendas? Pues yo siempre ocupo la de GeoGebra. Bueno, nunca me ha acomodado realmente bien. Hagamos uno. Ok, ¿les parecería que eso los dejáramos para asesorías? Sí, y les iba a decir, como me cambiaron la ayudantía para hoy, yo creo que la asesorías va a ser mañana, de 6 a 8. Como tuve que mover la ayudantía para hoy. Ajá. Y pues bueno, entonces, si quieren ya vamos comenzando con los problemitas que vamos a ver. Y la idea de la ayudante de hoy es ver los problemas que se enfocan más en el cambio de variable, porque igual siento que hay muchos truquitos por ahí que se suelen repetir, pero es bueno aprendérselos desde un principio. Y pues bueno, vamos a comenzar por lo fácil. Esto va a ser primero calcular la integral de menos 2 a 2 de la integral de 0 a raíz de 4 menos x cuadrada. La integral de 0 a raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Esto con raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo esto a la 3 medios. A de z de y de x. Entonces, vamos a observar la integral. Si quisiéramos proceder de manera directa, intentar ya calcular la integral variable a variable, desde un principio nos encontraremos un problema, ¿no? Porque al intentar integrar esta expresión de aquí respecto de z, no parece que hay una primitiva tan sencilla para dar, ¿no? Entonces, de primer momento no parece que integrar directamente, ya así a lo bruto, nos vaya a convenir. No sé si a alguien se le ocurra qué es lo que podamos hacer aquí. Con polares. Ajá, aunque polares se suele referir a funciones de R2 en R, ¿no? Para un dominio en R2. Esféricas o cilíndricas. Ok. Entonces, ajá, tenemos dos cambios de coordenadas que son los principales, ¿no? Coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. ¿Cuál nos podría servir más? Entonces, la primera pregunta sería decir o darnos cuenta de quién es el dominio sobre el que se está integrando. El dominio son los x, y, z en R3, tal que menos 2 es menor o igual que x menor o igual que 2, tal que 0 es menor o igual que y menor o igual que 4 menos x cuadrada, y que 0 es menor o igual que z, menor o igual que la raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces,
Haciendo el dibujito de esto se vería más o menos como. Vamos a tener aquí nuestro espacio. X, Y, Z. Ok. Tal vez me convenía hacerlo al revés. A ver. Esto no lo tuve que haber borrado. Y vamos a ponerlo así. Ya está. Ok, entonces X, Y, Z. Entonces, sabemos que X se puede mover de -2 a 2. Así que por una parte, aquí es 2, aquí es -2. X se puede mover en todo este segmento de aquí. Una vez que nosotros escogemos a la X, Y se puede mover de 0, que sería del eje X, a la raíz de 4 menos X cuadrada. Y esa expresión se nos hace muy conocida, ¿no? Esa expresión no es otra cosa más que la de la circunferencia de radio 2, ¿no? La parte superior de la circunferencia de radio 2. Así que una vez que nosotros damos aquí una X0, nuestra Y0 se puede mover de 0 a la raíz de 4 menos X cuadrada. Y una vez que tenemos X0 y Y0 elegidas, pues Z se puede mover de 0 a la raíz de 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Y eso no es otra cosa más que la expresión de la esfera de radio 2, ¿no? Así que por aquí vamos a llegar hasta acá. Y pues vamos aquí a decir que como por acá tiene que estar. Z0, ¿no? Ajá. Entonces, esto parece ser un pedazo de la circunferencia de radio 2, de la esfera, en este caso. No va a ser otra cosa más que los X, Y, Z. Y quizá aquí ya podamos empezar a describirlo con el cambio de coordenadas. Estamos hablando de una esfera, así que nos está gritando el problema completamente que vamos a ocupar coordenadas esféricas, ¿no? Así que los R, teta, Z. R, teta, no, R, teta, phi. Esas serán cilíndricas. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde a dónde se puede mover cada una de las entradas? Desde 0 hasta el radio máximo, hasta la corteza de las bolas, por decirlo de cierta manera, el radio se puede mover libremente, ¿no? Así que eso es de que el radio se puede mover de 0 hasta 2. Ahora, si se dan cuenta, la región sobre la que estamos integrando es solamente este gajito de acá, en donde Z es no negativa y Y es no negativa. X corre en positivos y negativos, ¿no? Así que, ¿qué podríamos saber? Al menos el ángulo teta que se mueve girando con respecto al eje Z, pues solamente cubre la mitad, ¿no? Cubre desde el ángulo 0 hasta el ángulo pi. Así que de aquí ya sabemos que 0 es menor o igual que teta, menor o igual que pi. ¿Y qué pasa con el ángulo phi? El ángulo phi se mueve de 0 a pi, ¿no? Que es aquí vamos a poner la parte negativa del eje Z. Y sabemos que el ángulo phi se mueve desde 0 hasta pi, ¿no? Pero en este caso que solamente estamos tomando la parte superior, el semiplano superior, con la entrada en Z no negativa, pues simplemente nos importa que phi tome valores desde pi cuartos, no, desde pi medios hasta pi, ¿no? Desde aquí hasta acá. Así que de aquí ya sabemos que phi va a ir desde pi medios hasta pi. Entonces, pues ya tenemos sobre quién vamos a integrar por ahí, ¿no? Sabemos que
nuestro cambio de variables va a ser r teta a phi igual a r por coseno de teta seno de phi. Si me equivoco me pueden corregir, nunca me acuerdo muy bien de el cambio. R seno de teta seno de phi. Seno de teta seno de phi, coma r coseno de phi, ¿no? Nunca me acuerdo bien en dónde es seno de phi y dónde es coseno de phi. Sí, sí está bien. Sí, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos calcular la integral de, vamos a decir, sobre a de la función f. Esto va a ser igual a la integral sobre b, donde b pues es el rectangulito 0,2 cruz 0, pi cruz pi medios, pi. La integral sobre b de f compuesta con g por el jacobiano, ¿no? Con valor absoluto, que es r cuadrada por seno de phi, si no me equivoco, ¿no? Y esto, pues, ¿quién va a ser? Va a ser la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a pi de la integral de pi medios a pi de, pues recordando que f de x y z era igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, todo a la 3 medios, pues esto no es otra cosa más que el radio al cuadrado a la 3 medios por el radio al cuadrado por el seno de phi. Y respecto a quién estamos integrando, respecto de phi, respecto de teta y respecto de r. No, y esto ya nos queda una integral muy bonita que podemos resolver sin tanto problema. La integral de 0 a 2, aquí era menos 2 a 2. De menos 2 a 2 de r quinta de r por la integral de 0 a pi de teta, que eso va a ser pi, por la integral de pi medios a pi de el seno de phi. De phi. Juan, pero Mande. ¿por qué de menos 2 a 2? Ajá, Es que había aquí después poniendo B como de 0 a 2. sí es lo que estoy viendo. Sí. Me estaba confundiendo con los límites originales. Ajá, gracias. Sí, es de 0 a 2, ¿verdad? Porque este es el radio, esto ya no es x. De 0 a 2, de 0 a 2. Ahí está. Ujú. Sí, gracias. Yo me estaba confundiendo porque la x va de menos 2 a 2. Y lo revolví los datos. Pero si el radio se mueve de 0 a 2. Ujú, gracias. Y pues ya, esta es son tres integrales que podemos calcular sin tanto problema, ¿no? Y pues sí nos facilitó mucho la vida regresarnos o movernos a las coordenadas esféricas, que siento que son las que menos se ocupan, pero pues por ahí pueden llegar a ser útiles. ¿Así queda claro cómo va el problema? Juan, una duda. Ujú. El último límite de integración de la tercera integral No te no estoy va de 0 escuchando a muy 2 bien. medios. A ver. Ah, que si el límite de integración de la última integral, o sea, de Ajá. la tercera, va de 0 a pi, A ver. tú lo estás viendo como que abre de... Sí, el de phi, ¿no? Sí, sería de 0 a pi medios, ¿no? Porque abre de arriba hacia abajo. Ah, ¿abre de arriba hacia abajo?
Eso no me acuerdo bien. Sí, Ok. Sí, yo lo estaba tomando como que abría de abajo hacia arriba. Entonces sí, por eso. Pero si es así, pues aquí lo cambiamos. De 0 a pi medias. Ujú. Entonces aquí nada más sería 0 a pi medios. De 0 a pi medios y pi medios. Vale, gracias. Ujú. ¿Alguno tiene otra duda? ¿Hay alerta sísmica? Es que creo que hay simulacro en Ok, varios lugares. ¿seguros? ¿Todo bien? ¿Tienen que salir? ¿O... Ya pasó, creo. Ok, ¿están seguros que sí era simulacro? Sí, segurísima, porque aquí también en Veracruz, por lo menos aquí en mi rancho, avisaron que iba a haber simulacro por parte de Protección Civil, supongo que fue a nivel nacional. Ok, vale, perfecto. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, podemos continuar con otro problemita. Y esto va a ser, am, sea, uy, sea h una función que va de un intervalo a b en R continua. Y vamos a pedir que f sea no negativa, h. Am, entonces lo que vamos a hacer es deducir el área, eh, deducir el volumen. Deducir el volumen del sólido de revolución que se obtiene cuando se gira h, la gráfica de h respecto al eje z. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros tenemos por aquí nuestro espacio y por aquí tuviéramos dibujada la gráfica de una función h. Vamos a poner aquí A y B. Esta es h. Entonces lo que está pasando al girar es hacer un tipo de cilindro, pero que se mueva como se está moviendo h. A ver si lo puedo. Es algo así. Algo así, ¿no? Porque vamos a hacerle el efecto de que está girando. Ok. Y pues lo que nos va a quedar es como una vasija, ¿no? Y lo que nos está pidiendo el problema es deducir el volumen de este sólido que se obtiene al girar la gráfica de h respecto al eje z. Entonces, ¿alguno tiene alguna idea de cómo se podría hacer esto?
¿Alguna idea? ¿No? Pues por ahí el hint va a ser... Ajá. Regular H y hacer el sólido de, bueno, el área de H sobre A y B. Ujú. El área de H sobre A y B. ¿A qué te refieres con esto? Hacemos una composición, ¿no? Y utilizamos las coordenadas cilíndricas Ujú. y ya utilizamos la función h, pero ya tenemos a todo un cilindro, pues, ¿no? Ujú. Sí, entonces, si se dan cuenta por cómo está construido, cómo se está haciendo el sólido, lo que podríamos escoger de manera libre, pues es Z, ¿no? Z le estamos dando como el dominio del H, de A a B. Así que, pues ya desde ahí tenemos que Z lo vamos a tomar de A a B. Pero una vez que escogemos nuestro Z, para Z0, entre A y B, que sería por aquí, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues aquí vamos a tener hasta acá, que es f de Z0, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Este vector de aquí lo estamos girando 360 grados respecto al eje Z. Y si no estamos estirando ni achicando ese vector, pues lo que nos va a quedar proyectado en el plano XY no es otra cosa más que, aquí si quieren vamos a bajarlo por acá. Y me va a quedar bastante feo. Qué horrible. Pero lo que nos queda proyectado ahí, pues es una circunferencia de radio a f de Z0, ¿no? Que es f de Z0. Aquí, f de Z0. Hacia acá va a ser menos f de Z0, ¿no? Entonces lo único que nos falta es saber cómo se está moviendo las coordenadas en X y las coordenadas en Y, ¿no? Y para eso, como decían, vamos a aprovechar y hacer una composición, que es lo que Juan, tenemos. Ajá. ¿por qué f de Z0? Ajá, ¿por qué es f? H, sí, gracias. Ok, sale. Ujú, sí. H. Sí, gracias. H de Z0, H de Z0 y menos H de Z0. Sí, gracias. Ajá. Pero nosotros ya sabemos cómo parametrizar esta circunferencia, ¿no? Teniendo un radio. Nosotros ya sabemos que, aquí si quieren vamos a definir ahora sí la F. Dependiendo del ángulo, esto es, bueno, si quieren hacer un paso previo, para parametrizar esa circunferencia, pues nosotros sabemos que se ve de la forma el radio por el coseno del ángulo, que en este caso es f de Z0 por el coseno del ángulo, coma, f de Z0 por el seno del ángulo. Para parametrizar la circunferencia roja. Esto una vez que tenemos una Z0 fija. Pero entonces lo que nosotros queremos hacer ahora, pues también es variar la altura, ¿no? Y este radio de acá va a ir cambiando de cómo vaya cambiando la altura. Ahí seguiría Así, siendo H, ¿no? sí, O sea, sigue siendo H. H. Entonces, ahora sí ya, que tanto quería ocupar la F, podemos ir viendo que F teta Z, la parametrización que vamos a necesitar es el radio
f de f de z, coseno de teta, f de z, seno de teta, coma, a z, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí o no se ve muy claro. Sí, todo bien. Si no, creo que si no, podríamos verlo de otra manera. Si nosotros pensáramos en el cambio de coordenadas tradicional de r teta a z igual a r seno de teta, r coseno, ¿no? En vez de ocupar la anterior, r coseno de teta, r seno de teta, z, pues bueno, si aquí nosotros primero escogemos una z, ya sabemos, z se puede mover solamente entre a y b. Además, teta siempre se puede mover de 0 a 2pi. Así que ninguna de esas dos variables va a tener una limitante. ¿Quién sí va a cambiar el radio, ¿no? El radio siempre va a ir de 0 hasta, aquí vamos a poner, la circunferencia que está dada por el f de z0, ¿no? Así que otra manera, en vez de hacer esa parametrización f, es, bueno, si damos el cambio de coordenadas clásico a coordenadas cilíndricas, pues vamos a tener que z se mueve de a b, el ángulo θ se puede mover libremente de 0 a 2pi, y la única que va a depender de otra variable va a ser r, donde r se va a poder mover de 0 hasta f de z. Y pues bueno, lo que nosotros vamos a querer es que la integral sobre, le puso el nombre, si quieren vamos a ponerle a todo este sólido de revolución, sobre a de f, no es otra cosa más que la integral sobre, y aquí ya podemos ir separando, de a b, de la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a f de z, ¿de quién? De, ¿quién era la función f? La función, es el volumen, ¿no? Entonces el de 1 por el jacobiano de g, que ese ya sabemos que es r, de r, de teta, de z, ¿no? Pero ahí sigue siendo H, ¿no? O sea, Sí, en, h, en el sí, límite, sí, sí, sí. gracias. H de z. Y aquí h de z. Y pues bueno, esto ya se puede integrar mejor, ¿no? Esto va a ser la integral de a a b, de la integral de 0 a 2pi, de a, ¿qué va a quedar? De h de z al cuadrado entre 2 de teta de z, ¿no? Y esto va a ser igual a la integral de a a b, la integral de 0 a 2pi de una constante de teta, pues no es otra cosa más que 2pi por h de z al cuadrado entre 2 de z. Y eso no es otra cosa más que la integral de AB de pi por h de z al cuadrado de z. Y ahí quedaría. Y si se dan cuenta, esta identidad es algo muy, muy bonito, ¿no? Que el volumen de... Si aquí era la identidad, ¿no? La constante 1, porque queríamos el volumen. Ajá, el volumen de este sólido de revolución, pues es simplemente
sacar el área de cada una de estas circunferencias que tienen radio h de z y sumarlas todas, ¿no? A lo largo de AB, es justamente lo que te está diciendo. Calcular el área de una circunferencia, pues es pi por radio al cuadrado, donde el radio es h de z. Y vas a calcular todas esas áreas y pues a sumarlas desde A a B, ¿no? De una manera continua. Entonces como que esta formulita tiene todo el sentido del mundo. Y creo que así queda más fácil que con la F que estaba construyendo acá. ¿Así queda claro? ¿No hay alguna duda por ahí? Ok, perfecto. Y bueno, ¿qué pasa si ahora les pedimos calcular la integral a de f de x y z? Uy. Esto igual a x sobre la región A, donde A es la región fuera del cono z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada, y dentro del cilindro x cuadrada más y cuadrada menos 2y igual a 0. Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es ¿cómo se ve esta región A? Bueno, como siempre vamos a hacer el intento de un dibujito. Y ya sabemos que por aquí va a estar el cono. De esta manera. Ujú. Y ahora, ¿quién es este cilindro? El x cuadrada más y cuadrada menos 2y. Pues si se fijan es un cilindro trasladado, ¿no? Completando ese cuadrado, vamos a tener que x cuadrada más y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Así que vamos a tener que, si aquí tenemos x, y, z, que este es el cilindro de radio 1 centrado en el 0,1, ¿no? Que sería algo por aquí. Entonces, pues sería esta base de por acá, ¿no? Y esto extenderlo hacia arriba y hacia abajo. Sí. Entonces, el área sobre la que estamos integrando es, de hecho, tal vez por aquí debería ser. Va a quedar un poco feo con esta raya por acá. Vamos a ponerla más paradita. Así. Así que el área a la región sobre la que estamos integrando es todo esto, ¿no? ¿Y a ustedes cómo se les ocurriría para integrar esto de manera sencilla? Cosas cilíndricas. ¿Les convence más las cilíndricas? Ocupar, vale, g de r teta z igual a r coseno de teta, r seno de teta, z. Si nosotros sabemos que A es el conjunto de los x, y, z, tal que x cuadrada más y cuadrada menos 2y
es menor o igual que 0 y esto porque la región A es la que está dentro del cilindro, que es la manera de traducirlo, y que está fuera del cono z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada, que esto es que z cuadrada sea menor o igual que x cuadrada más y cuadrada. Ujú. Entonces, ¿cuál sería el dominio para hacer el cambio a cilíndricas? ¿Quién es el conjunto B? Tal que G de B sea igual a A. ¿Alguna idea por ahí? ¿Sí me están siguiendo? ¿O ya los perdí o andan muy cansados también? Se vale. Ok. Entonces, tenemos estas dos identidades de acá. Lo mejor quizás sea pasarlas a coordenadas cilíndricas, ¿no? Y ver qué es lo que representan. Si tenemos que se debe cumplir que x cuadrada más y cuadrada menos 2y sea menor o igual que 0, esto no es otra cosa que se cumpla que r cuadrada menos 2r seno de teta sea menor o igual que 0. Seno de teta sea menor o igual que 0. Esto es que r cuadrada sea menor o igual que 2 veces r seno de teta, ¿no? Y para r distinto de 0, pues vamos a tener que r es menor o igual que 2 veces seno de teta. Y aquí les pregunto, ¿alguien ya sabe cómo luce en polares la gráfica de r igual a k por seno de teta? Con k una constante. No, esta no se ve como una flor. Esto de hecho va a ser algo mucho más sencillo y más bonito. Que aquí esto es simplemente una circunferencia. Que va a ser... Uy, esto lo dejé con recta. Va a ser una circunferencia de esta forma. Simplemente. Donde el radio de esta circunferencia, bueno, donde el centro de la circunferencia está sobre este eje y el radio va a ser k medios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una circunferencia de radio 1, que si se dan cuenta no es otra cosa más que la circunferencia de la base del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, nosotros tenemos el cilindro. A ver. Tenemos por aquí un cilindro. Ahorita solo voy a dibujar el cilindro. Entonces, el hecho de que un punto de la región esté dentro de este cilindro es que z no te importa quién sea, porque z se mueve desde menos infinito hasta infinito, y lo único que te importa es el radio y el ángulo, ¿no? Entonces, para un ángulo aquí de 0 a pi, vamos a ponerle otro colorcito. Para un ángulo aquí de 0 a pi, lo pongamos este.
tu radio se puede mover desde 0 hasta esta circunferencia de acá. Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y justamente esta circunferencia de acá, la azul, está dada por la ecuación 2 veces seno de teta, que es justamente lo que nos está diciendo esta expresión de aquí. Entonces, ¿qué sabemos ya por acá para empezar? Bueno, al menos teta se tiene que mover entre 0 y pi. No va a dar toda la vuelta, simplemente nos vamos a quedar del lado positivo de la y. Y además, el radio tiene que ser menor o igual que 2 seno de teta y no negativo, ¿no? ¿Y qué nos falta? Teníamos otra expresión, ¿no? Si quieren vamos a verlo. A la otra. Teníamos la expresión que z cuadrada es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada. Que esto, llevándolo a coordenadas cilíndricas, se traduce a que z al cuadrado es menor o igual que r al cuadrado. Sacando raíz, pues vamos a tener que z con valor absoluto es menor o igual que r. R es no negativo, así que podemos quitar el valor absoluto. Y el truco de siempre, ¿no? Esto se traduce a que menos r es menor o igual que z, menor o igual que r. Entonces parece que ya tenemos los límites de integración, ¿no? Para hacer el cambio a coordenadas cilíndricas. Tenemos que... Ajá. ¿Me puedes regresar tantitito a la otra diapositiva? Sí, claro. Rápido. Ya está, gracias. Ujú. Sí. Que es justamente lo que estaba pasando aquí, ¿no? En este dibujo, el ángulo θ solamente se movía de 0 a pi. Una vez que escogías el ángulo, el radio lo podías mover dentro del cilindro. Y una vez que tienes el punto, pues la altura la puedes mover de la parte negativa del cono a la parte positiva del cono, ¿no? Que fueron justamente las expresiones que nos dieron. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que θ se mueve de 0 a pi. Tenemos que el radio se mueve de 0 a 2 seno de θ. Y por último, z se mueve de menos el radio al radio. ¿Qué vamos a tener entonces? Bueno, pues la integral sobre a de f no es otra cosa más que la integral de 0 a pi de la integral de 0 a 2 seno de pi de la integral de menos r a r ¿quién era la función? La función era x. De la función r coseno de θ por el jacobiano, ¿no? Que es r. De z de r de θ. Así que esto va a ser la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 seno de θ. Y pues no tenemos ninguna z, así que esto va a quedar como 2r, ¿no? Así que vamos a tener que va a ser 2r cúbica por coseno de θ de r de θ. Entonces, de nuevo, integrar respecto de r es integrar una variable elevado al cubo. Y eso nos queda 0 a 2pi de 2 por 2 seno de θ a la cuarta entre 4 de θ. Me falta algo, ¿no? Por coseno de θ de θ. Y si se dan cuenta, para integrar esto ya nos va a servir lo que nos queda, ¿no? Porque tenemos que integrar un seno a la cuarta, pero aparte aquí tenemos un coseno de θ, ¿no? Así que haciendo un cambio de variable para u igual a seno de θ, su derivada va a estar aquí. Así que de nuevo aquí va a ser aplicar un cambio de variable, pero ya para funciones de R en R, ¿no? Y con eso ya vamos a tener la integral. ¿Sí queda claro?
Ya, yo creo que aquí dejaría ese problemita de ahí. Porque solo era de 0 a pi. Ajá. Solamente es de 0 a pi porque la base del cilindro se ve de esta manera. Es una circunferencia puesta, aquí es X, aquí es Y. Es una circunferencia que está únicamente sobre el semiplano superior, ¿no? Está con las Y's no negativas. Así que, pues aquí, si tú empiezas a mover el ángulo, solamente lo tienes que mover de aquí a acá, que es de 0 a pi. Ya hacia acá abajo no hay nada de la gráfica. Entonces, por eso ya no da toda la vuelta, solo da la mitad. Sí. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Creo que este tipo de problemas de integrar sobre unos conos, cilindros o esferas, pero trasladados, sí son como importantes, ¿saben? Yo recuerdo que algo así me habían preguntado. Y pues bueno, en el libro hay muchos de este tipo. Y es justamente solamente hacer esto, de ver la expresión en cilíndricas para ir haciendo ir sacando los límites de integración. Ok, perfecto. Pero, pues si se dan cuenta, el teorema de cambio de variable no solamente se ocupa para cambiar de cartesianas a esféricas o a cilíndricas, ¿no? O a polares, si estamos en R2. Perdón, Martín, Ajá, perdón, ¿puedes poner la última diapositiva? La sí, última, la claro. última. ¿Eso? No, hay otra donde terminaste ya. Sí, es que Esa, me ya, salté. ahí, gracias. Sí, sí, dejé una en blanco. Pero pues ya. Ujú. Sí, el teorema de cambio de variables no se ocupa solamente para cambiar de coordenadas esféricas a cartesianas y cilíndricas, ¿no? Su uso tiene mucho más alcance y son los últimos dos problemitas que vamos a ver ahorita. Que no sé si recuerdan, era un ejercicio, un ejemplo que venía en el libro, que era por ahí trabajar con curvas de nivel de ciertas funciones. ¿Ya le puedo cambiar? Ya, gracias. Perfecto. Y era, pues ayudarnos de curvas de nivel. Entonces, pues vamos a tener el primer problema, que es calcular el área de la región X igual a los XY en R2, tal que 1 es menor o igual que XY, menor o igual que 2, y que X cuadrada es menor o igual que Y es menor o igual que 2X cuadrada. ¿Sí? Así que, ¿cómo se vería esto? ¿Quién es este conjunto X? ¿Alguna idea? Por ahí, no sé, por ejemplo, esta expresión que es X cuadrada y 2X cuadrada son parábolas, ¿no? Así que, bueno, por aquí ya sabemos que va a haber una parábola y otra más abajo que va a ser 2X cuadrada y X cuadrada, ¿no? Así que para empezar, pues la región X va a estar entre estas dos parábolas. Y después tenemos, aquí esto lo podríamos traducir a que Y es menor o igual que 1 entre X y menor o igual que 2 entre X. Y 1 entre X, pues, y 2 entre X son igual
son estas curvas de acá, ¿no? Aunque me está quedando muy feo. Acá. Por acá. Y por acá. Creo que me ha quedado muy feo, ¿no? Una disculpa por eso. Pero entonces la idea es que la región sobre la que estamos integrando es esta de acá. Esta es X. ¿Sí? Que es la región que se encuentra entre estas dos parábolas y estas dos... ¿Cuál es el nombre? Hipérbolas. Hipérbolas, gracias. Gracias. Entre estas dos hipérbolas, ¿no? Entonces, pues, como que dar límites de integración para esta región de aquí está bastante complicado, ¿no? No se le ve por dónde podríamos avanzar. Así que aquí en este tipo de problemas es donde nos va a ser útil ocupar el cambio de variable. ¿Por qué? Porque vamos a notar que X... Ajá. Voy a volver a escribir X, va a ser casi lo mismo, pero tiene un fin muy importante. X son los puntos que cumplen que X ya está entre 1 y 2, y que, haciendo una modificación a la última desigualdad, 1 es menor o igual que Y entre X cuadrada y es menor o igual que 2. ¿Sí? Así que si nosotros pensáramos en la función h1 de xy igual a x por y, y la función h2 de xy igual a y entre x cuadrada, vamos a considerar la función h grandota de xy igual a h1, h2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, como estas son funciones continuas, si se dan cuenta, lo que va a ocurrir es que h de x no es otra cosa más que un cuadrado muy bonito, que va a ser el cuadrado 1,2 cruz 1,2. ¿Sí les queda claro? ¿Sí ven por qué? Sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, tenemos esto de acá. Así que nosotros ya tenemos que de aquí, a ver, vamos a modificar por aquí este dibujo un poquito. Porque aquí abajito vamos a poner justamente ese cuadrado, ¿no? Este va a ser el 1,2, 1,2. A ver qué me faltó. Sería algo de ese estilo, ¿no? Vale. Entonces nosotros ya tenemos aquí una función h que nos manda el conjunto x mediante h al 1,2, cruz 1,2. Entonces, si nosotros pudiéramos dar una función inversa de h, podríamos ya tener unos límites de integración muy bonitos, ¿no? Que sería un cuadrado, perfectamente hablando. Y por ahí ocuparíamos ya el cambio de variable para regresar a este cuadrado, ¿sí? Entonces, el chiste de este problema va a ser, bueno, h tiene una inversa. Y para encontrar eso no hay otra cosa más que despejar, hacer un sistema de ecuaciones. Si nosotros tenemos que u es igual a x por y, que es la primera entrada, y b es igual a y entre x cuadrado, pues de aquí no tenemos otra más que ver que y es igual a b por x cuadrada. Y sustituyendo en la primera, pues vamos a tener que u es igual a x por b por x cuadrada. Y eso de aquí podemos tener que x cúbica es igual a u entre b. Así que x es igual a
la raíz cúbica de u entre b. Aquí no hay nada raro, si están todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestra u y nuestra b nunca son 0, ¿no? Así que hacer esta división de aquí siempre está bien definida. Ujú. Porque de nuevo, u y b están entre 1 y 2, ¿no? Y bueno, ya teniendo esta expresión para x, podemos obtener y. Y y no es otra cosa más que y sabemos que es igual a b por x cuadrado, que eso es b, por u entre b, a la 2 tercios, ¿no? Y eso no es otra cosa más que b por u al cuadrado, raíz cúbica de todo eso. Ujú. Así que bueno, lo que nosotros queremos ver es que la función f de u, b igual a la raíz cúbica de u entre b. Ramón, perdón, ¿por Ajá. qué lo pones a la 2 tercios? No es a la 1. Es que es x cuadrada, sí, ya. Sí, Sí, tienes porque es razón. x cuadrada, justamente por eso. Ya, Ujú. ya. Perfecto. Ajá. Raíz cúbica de b por u cuadrada. Así que esa sería nuestra propuesta. ¿Qué es lo que tendríamos que checar? Pues bueno, que f compuesto con h de x, Pero y, mande. ahí no estás igualando y, o sea, ahí no estás igualando y igual a b por x cuadrada. No tendríamos que haber tomado la de b igual a y sobre x cuadrada. Es que aquí ya tenemos el valor de x, entonces pudimos haber sustituido en cualquiera de las dos. Ok, Ujú. Sí, en cualquiera de las dos es válido. Yo aquí vale. tomé esta de aquí porque simplemente es un producto. Si hubiera sustituido en esta, hubiera tenido que dividir u entre x y pues creo que prefiero trabajar con un producto que con una división, pero eso es algo personal. Pudiste haber tomado cualquiera. Ujú. Entonces, pues bueno, algo que tendrían que verificar es que justamente f compuesta con h y h compuesto con f realmente son identidades. Y esto es pura algebrita. No lo voy a hacer para no perder tiempo, pero es algo que sí sale. Entonces se los dejo a ustedes para que lo corroboren. Entonces, bueno, ya tendremos una función que es biyectiva, ¿no? ¿Y qué más? Necesitamos calcular la derivada de f, ¿no? Entonces, la derivada de f en u, b, ya se las voy a adelantar porque de nuevo es algo que está bastante talachudo. Pues no es otra cosa más que, a ver, 1 entre u cuadrada b a la 1 tercio. Después es u entre b cuarta a la 1 tercio. Aquí es a 2 por... ¿2 por qué? 2 por b entre u a la 1 tercio. Y por último es u cuadrada entre b cuadrada a la 1 tercio. Y todo esto por 1 entre 3. Ujú. O bueno, cada entreguita tiene 1 tercio multiplicándose por ahí. 1 tercio, 3, 1 tercio, 1 tercio. Ujú. Entonces, lo que nosotros queremos ver es quién es el determinante de esto, ¿no? Entonces, igual ya se los voy adelantando. El determinante no va a ser otra cosa más que 1/9 por el valor absoluto de b a la 5 tercios. No, aquí ya no hay valor absoluto.
un noveno de b a la 5 tercios menos b a la 1 tercio. Y pues la pregunta es, ¿cuándo esto se hace cero, no? Esto va a ser igual a 0 si solamente si b es igual a 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a regresarnos. Y pues aquí teníamos esto. Nuestro dominio en el que estábamos trabajando, pues es este rectángulo de acá. Entonces tenemos que el jacobiano se hace 0 solamente cuando b vale 0, ¿no? Si quieren vamos a poner por aquí u y b. No tomo el caso cuando b vale 0 porque no está dentro de nuestro dominio. Nuestro dominio solamente es el 1, 2, 1. 1, 2, cruz 1, 2, ¿no? Así que nuestro único problema por aquí va a ser cuando b vale 1, que es esta recta de acá, ¿no? Y vamos a ponerla en gordito. Entonces, ¿eso nos impide ocupar el teorema de cambio de variable? Esa es una pregunta importante. Porque es algo que no habíamos estado haciendo en los otros problemas. Ya los estábamos dando por hecho, pero hay hipótesis que verificar que se cumplen, ¿no? Por una parte, necesitábamos probar que la función fuera inyectiva, ¿no? Y que fuera sobre. Y el hecho de que tenga inversa por ambos lados ya nos implica que es inyectiva y sobre. Así que hasta ahí no hay ningún problema. Necesitábamos que fuera inyectiva en casi todo el dominio, salvo por un conjunto de medida 0, ¿no? Pero está siendo inyectiva en todo el dominio, así que no hay ningún problema. ¿Qué otra hipótesis teníamos que corroborar? Que el jacobiano fuera distinto, fuera 0, solamente en un conjunto de medida 0, ¿no? Pero justamente está pasando eso, ¿no? El jacobiano u, b es igual a 0 solo para el conjunto B igual a los u, b, o de hecho puedo ponerlo como los u, 1, tal que u pertenece de 1 a 2, que es un segmento de recta, ¿no? Y sabemos que cualquier segmento de recta en R2 tiene medida 0, ¿no? Entonces sí. Sí se dan cuenta que es algo que necesitamos checar. Esta hipótesis de acá. Sí. Ok, perfecto. Entonces, si está pasando esto, que vale 0 solamente para un conjunto de medida 0, tenemos todo derecho de aplicar el teorema de cambio de variable, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? La integral de f sobre x va a ser igual a la integral sobre el 0,2 cruz 0,2 ¿de qué? De f compuesto con la f grandota, esto en u, b, por el valor absoluto del jacobiano, ¿no? ¿Y quién es esto? Esto es la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a 2 de... Bueno, ¿quién era la función f? Si se acuerdan, la función f pues era la constante 1 porque queríamos calcular el área. Y el jacobiano ya lo habíamos sacado, pues eso es un noveno de b a la 5 tercios menos b a la 1 tercio de b de u. Y pues podemos deshacernos de este 1 de acá, ¿no? Y listo, si se dan cuenta nos queda la integral de
una expresión que es muy sencilla de calcular, ¿no? Simplemente son valores de b elevados a una potencia. Y pues ya está, simplemente es hacer las cuentitas. ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna duda que quede de este problema? Oye, Juan. Ujú. Te iba a decir que revisaras el chat. Ah, sí, de 1 a 2. Gracias. Creo que yo ando muy distraído. Una disculpa. De 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2. Ujú. Sí, muchas gracias. Ok. No, porque es de medida 0. Emanuel, es de medida 0 porque este conjunto que tenemos acá, el B, es un segmento de recta. Y pues en R2, cualquier segmento de recta tiene medida 0. Si quieres saber, lo puedes ver como un rectángulo degenerado. Se puede ver como el rectángulo 1,2 cruz 1. Ajá. O de hecho creo que algo así vino en su examen, ¿no? Tienen el producto cruz de un conjunto, de dos conjuntos donde uno tiene medida 0, en R, que es este conjunto unipuntual. Entonces, el producto cruz de ambos conjuntos, pues tiene medida 0. Es justamente lo que está pasando acá. Esa sería otra forma como de verlo, de por qué tiene medida 0, ocupándolo del examen. Ok. Ajá, ok, perfecto. Sí, no hay de qué. Ok, entonces, ¿todo bien hasta acá? Vemos el último ejemplito. Ok, entonces va a ser, calcule la integral de f de x y z igual a x por y por z sobre el conjunto A, donde A es la región acotada por los planos que es 4x menos y es igual a 0, x menos 4y es igual a 0, x más 1 es igual a 0, x más y es igual a 4, de hecho aquí me equivoqué, era x más y igual a 1, ajá, x más y menos z igual a 0 y z igual a 0. ¿Vale? Entonces, ese ejemplo ya se empieza a complicar bastante porque vamos a tener en R3 una intersección de 6 planos. Así que para empezar, hacer un dibujo de esto ya va a ser bastante enredado, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Como en el caso anterior, detectar algunas funciones que nos delimiten la región. Por ejemplo, por aquí tenemos 4x menos y igual a 0 y x menos 4y igual a 0. De aquí que podremos sacar. Sabemos que está entre de 4x menos y igual a 0 y x menos 4y igual a 0. Esto se traduce en y entre x igual a 4 y entre x igual a un cuarto, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si la región A está entre los planos que cumplen estas ecuaciones, pues al menos A tiene que ser los X, Y, Z, tal que 1/4 es menor o igual que Y entre X, y esto es menor o igual que 4. ¿Sí? Entonces por aquí vamos a ver qué más tiene que tener el conjunto A para describirlo con unas desigualdades, ¿sí? Pero al menos de las primeras dos identidades podemos sacar esto. La siguiente, la función ya está más inmediata, ¿no? Sabemos que está entre los planos x más y igual a 1 y x más y igual a 4. Eso quiere decir que 1 es menor o igual que x más y que es menor o igual que 4. Nos falta una última cosa, ¿no? Las últimas dos ecuaciones que tenemos. Sabemos que A está entre los planos x más y menos z igual a 0 y z igual a 0. Entonces, la cuestión aquí es, ¿qué hacemos? Porque aquí ya no estamos teniendo la misma función, ¿no? Por aquí estamos teniendo una función que depende de x, y, z. Bueno, de x y aquí es la constante z igual a 0, ¿no? Así que, ¿qué se les ocurre hacer por aquí? ¿De qué forma se puede arreglar esto? Pues ya tenemos que x más y es igual a 4, ¿no? Y ya está acotado. Ujú. Lo cambiamos aquí y ya está totalmente acotado z, ¿no? Ok, pero ten en cuenta que x más y se está moviendo entre 1 y 4. Mm, Ujú. Entonces igual x más y no es como que algo fijo. Y de hecho, si nos preguntamos, ¿por qué es esto aquí? Ok, no sé qué pasó ahí. Ajá. Si nos preguntáramos cómo se ve esa región A, pues más o menos a grandes rasgos, podríamos verla de la siguiente manera, ¿no? Estamos tomando los planos, ¿cuáles son? 4x menos y igual a 0. Entonces, aquí tenemos que esto sea x, y z. Ese plano va a ser ¿cómo va a quedar? Vamos a tener que son dos rectas por aquí. Una por acá y otra por acá. Esas dos rectas describen las ecuaciones 4x menos y igual a 0 y x menos 4y igual a 0. Las otras son x más y igual a 1 y x más y igual a 4. Así que si se fijan, eso va a ser algo de la forma por aquí. Uy. Va a ser una recta que pasa por el 0, 1 y el 1, 0. Y otra recta que pasa por el 0, 4 y el 4, 0. Y bueno, nos está diciendo además que la región A está acotada por el plano z igual a 0, que es el plano XY. Y por arriba, por el plano x más y menos z igual a 0. Y eso no es otra cosa más que por aquí un plano que se va levantando, ¿no? Entonces creo que esto va a ser como lo complicado. A ver, entonces quedaría algo por aquí así, tal vez. Algo por aquí. Algo de esta forma. ¿No? Entonces la idea es que es como un paralelepípedo, pero sus lados no necesariamente son paralelos, ¿no? Y además como que la tapita de abajo la tapita de arriba va hacia abajo, ¿no? Entonces,
pues sí, la pregunta es cómo acotamos al final y cómo ocupamos estos dos planos para representar una función que nos funcione, válgase la redundancia. ¿Por qué? Porque la técnica que queremos ocupar es la misma de hace rato. Si nosotros definimos nuestra h1 de x, y, z como y entre x, si definimos nuestra h2 de x, y, z igual a x más y, pues ya tenemos que h1 de a es el rectángulo de la forma ¿qué fue? Un cuarto, coma 4. Un cuarto, coma 4. H2, la imagen bajo H2 de A es el rectángulo 1,4. ¿Sí? Entonces, esa es la técnica que estamos trabajando aquí. Intentar encontrar unas funciones y ver los conjuntos de nivel de esas funciones para regresar a nuestro conjunto A. Entonces, si nosotros tenemos estas dos expresiones, z más y x más y menos z igual a 0 y z igual a 0, vamos a manipularlas un poco, ¿sí? De aquí despejando vamos a tener que z es igual a x más y. Y de aquí vamos a tener que z entre x más y es igual a 1. Y en la otra teníamos que z era igual a 0, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos manipular un poco y poner esto z entre x más y igual a 1 y z entre x más y es igual a 0. Dividiendo esta expresión de aquí por x más y. Sí podemos dividir entre x más y porque ya sabemos que x más y lo estamos tomando entre 1 y 4, así que eso nunca vale 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya sabemos entre quién tiene que estar, cuál es nuestra tercera función. Aquí va a ser 0, tiene que ser menor o igual que z entre x más y esto es menor o igual que 1. ¿Sí? Así que bueno, ya con esto ya conseguimos nuestra tercera función, nuestra h3 de x, y, z es igual a z entre x más y. ¿Y qué pasa? Pasa que h3 de a es el rectángulo 1,2. De esta manera, si nosotros definimos nuestra h grandota igual a h1, h2, h3, pues vamos a tener que la imagen bajo h de a es el rectángulo 1 entre 4,4 cruz, ¿quién era? 1,4 cruz 0,1. Entonces, si a ya lo podemos mandar bajo h a este rectángulo de acá, lo que nos va a gustar es regresar para tener unos límites de integración muy bonitos. Así que de nuevo, pues esto se va a tratar de encontrar quién es la inversa de h. ¿A qué hora es? 12:38. Ok, no sé si quieren nada más que ya va a ser tardecito, igual para que vayan saliendo antes. O como se sienten, quieren terminar de sacar los valores. O lo intentan ustedes. Ok. Entonces, pues sí, igual me voy a saltar las cuentas, que son talachudas, pero pues la idea es hacer de nuevo un sistema de ecuaciones, ¿no? Si tenemos nuestro sistema u igual a y entre x, b igual a x más y w igual a z entre x más y, pues ya por aquí les voy a adelantar, para no hacerla larga, que x igual a x es igual a b entre 1 más u, y es igual a u por b entre 1 más u, y z es igual a b por w. Así que la función f de u, b, w igual a b entre 1 más u, v entre 1 más u, y
BW, esta debe de ser la inversa de H. Así que de nuevo va a ser corroborar que F compuesta con H de XYZ es XYZ y que H compuesta con F de UBW es igual a VW. Una vez que comprueben esto, pues ya van a tener que F y H son inversas, así que ya vamos a tener que es sobre y es inyectiva, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a tener que ver? Que el jacobiano de F sea distinto de 0 casi en todo el dominio. Y no sé si han escuchado esa expresión. Por lo regular se dice que F cumple un conjunto A, cumple la propiedad phi, casi donde quiera, se suele decir, o hay otras palabras, pero la idea es la misma. A cumple phi casi donde quiera, si no lo cumple solamente en un conjunto de medida 0. Entonces, por ejemplo, decir que A es continua casi donde quiera, es que A es discontinua, que F, bueno, aquí será una función, F es discontinua, salvo por un conjunto de medida 0 del dominio. Entonces, simplemente es como notación que se suele ocupar. Pero bueno, es lo que queremos ver del jacobiano, ¿no? Y pues ya les puedo adelantar que el jacobiano de nuestra F en U, B, W, haciendo las cuentitas, no es otra cosa más que el valor absoluto de U menos 1 por B entre 1 más U cúbica. Ajá. Y nuevamente, como U está entre 1/4, 4, y B está en 1,4, pues podemos ver que el jacobiano U, B, W vale 0 solamente en el conjunto B, que son los 1, B, W, ¿no? Con B de 1 a 4 y W de 0 a 1. Y este es un conjunto de medida 0. Aquí puse 4 entre 4. Así que el jacobiano es 0 solamente en un conjunto de medida 0, por lo cual podemos ocupar el teorema de cambio de variable, ¿no? Y pues ya vamos a tener que la integral de F sobre A, pues no es otra cosa más que la integral sobre el 1/4, 4 cruz 1,4 cruz 0,1 de F compuesta con la F grandota por el jacobiano de esta F grandota. Y bueno, ya no voy a hacer las cuentas, pero pues les puedo asegurar que esta sí es una integral que se puede calcular a patas sin tanto problema. Ya se los dejo a ustedes para que lo comprueben. Lo que me importaba era ver la técnica de recurrir a funciones auxiliares y ver de cierta manera a la región A como conjuntos de nivel, o como el producto de conjuntos de nivel, en este caso. Y pues eso sería todo para esta ayudantía. No sé si queda alguna duda de este problema, de algo en general. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, si no hay más dudas, voy dejando de grabar.